Y ahora entrando propiamente al resultado de la encuesta, no sé si compartirán todos ustedes el hecho de que si algo a mí se me aparece constantemente en la lectura de los distintos ítems, es el tema de la confianza. Hay una, comillas, lesión o menoscabo al tema de la confianza. Confianza en las instituciones, confianza entre las personas entre sí. En las instituciones uno lo ve respecto de la exigencia al Estado. ¿Qué es lo que más se le exige al Estado en esta encuesta? Ese que parece mejor posicionado, el rol fiscalizador. ¿Y por qué hay que exigirle un rol fiscalizador? Porque hay un cierto descreimiento respecto del buen actuar de nosotros mismos y de otros órganos o de otras entidades como podrían ser las empresas. Y en el tema medioambiental esto tiene, creo yo, una explicación. Hoy día tenemos una mayor jerarquía de la presencia del tema ambiental, tanto política como socialmente. Los medios de comunicación de masas, las redes sociales, pero los medios de comunicación de masas editorializan con el tema medio ambiente. La información nos hace ver que los temas ambientales son de carácter global. Conocemos los impactos ambientales en temas como aire, agua, suelo. La contaminación no es un concepto ajeno. Sabemos que hay contaminación por exposición al plomo, por ejemplo. Sabemos que la contaminación afecta a la salud de las personas en el tema respiratorio, por ejemplo, la contaminación atmosférica, región metropolitana, Temuco, etc. Sabemos que hay un detrimento de recursos naturales y también sabemos, y lo dice la encuesta, revela que esto que estoy diciendo tiene un cierto apoyo en lo que las cifras nos entregan, que las actividades productivas, por ejemplo la minería, la celulosa, la energía, generan impactos ambientales. Y la ciudadanía inmediatamente, ¿qué es lo que exige en responsabilidad social respecto de la empresa, por ejemplo? Y también del Estado. Dice, fíjese que la voy a calificar mal, no solo por lo que hace, dañando el medio ambiente, sino también por lo que no hace, protegiendo o generando políticas de protección del medio ambiente. O sea, hay un castigo al hacer mal y al no hacer bien. Es decir, y se ven las dos dimensiones están plasmadas. Entonces, en la idea de sacar lecciones de lo que nos está diciendo el ciudadano de a pie, como se da tanto en decir hoy día, número uno, y en particular respecto del tema del medio ambiente, el tema del medio ambiente llegó para quedarse y es tema de preocupación y es uno de los ítems de juzgamiento de instituciones y personas. Segundo, la responsabilidad social, así como la sustentabilidad, haciendo el link, son temas que requieren gestión, no son espontáneas. Y esa gestión que requieren no es una gestión de aficionados. Esto no es una gestión que podamos denominar de aquellas espontáneas a contrademanda. No, esta es una gestión planificada, tanto de parte del Estado como de parte de las empresas y en el rol ciudadano también a través de las organizaciones. Y cuando hablamos de esa gestión, y eso yo creo que es la lección al menos que extraigo, estamos hablando de un proceso continuo que puede tener un día de inicio, pero no tiene fecha de término, y que tiene que estar entregada a especialistas y con una visión muy clara respecto del concepto de responsabilidad social como algo completamente distinto de la filantropía. Lo ha dicho Javier Irarrázaval, que ha sido presidente de Responsabilidad Social Empresarial. La filantropía es un proceso espontáneo que responde a una demanda concreta. De lo que estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad social es de una coherencia, como señalaba Soledad, que se advierte y se nota respecto de una gestión que planifica para integrarse en la sociedad. Y respecto de esto es muy importante señalar que Amartya Sen, premio Nobel de Economía del año 98, decía: ¿quién se exige, por ejemplo, a la empresa o al Estado cuando se habla de responsabilidad social? Códigos de ética, protección del medio ambiente, respeto a los trabajadores, juego limpio y claro, gobierno transparente. Eso dice un premio Nobel de Economía y agrega:
Y cuando uno dice que se integre socialmente, por ejemplo, la empresa a la sociedad, no le está pidiendo que reemplace la política pública. Política pública que en un Estado democrático debería naturalmente tender a cubrir necesidades de salud, educación, vivienda. De lo que estamos hablando es de que se integre socialmente en esta lógica. Y esta encuesta lo que nos dice es que cuando esa integración no es sincera, cuando esa integración es coyuntural o contingente a ciertas exigencias momentáneas, los ciudadanos advertimos aquello, lo mismo que en el Estado. Entonces, yo diría, para ir cerrando, para permitir la palabra al resto, la confianza es clave hoy día respecto del actuar de las organizaciones, cualquiera que ésta sea, y de los ciudadanos. Para no repetir lo que ya se ha dicho y simplemente rescatar como los highlights, las cosas que a mí me llaman la atención de esta encuesta. En relación a la empresa, más allá de lo obvio, que se avanza lento, que hay una suerte de decaída en el último tiempo de conocimiento y que este conocimiento está claramente más en la elite que en la ciudadanía en general. Yo tengo una pregunta que la dejo formulada, ¿se conoce menos el tema de la RCE este año que el año anterior? ¿O hay una evaluación más crítica y está como escondida detrás de esa, entre comillas, desconocimiento? Yo creo que si nosotros miramos el estatus de la imagen corporativa en Chile, en el último tiempo justificada o injustificadamente, justa o injustamente, ha tenido un retroceso. Y eso puede estar de alguna manera afectando este desconocimiento del tema de la RCE. Me llama la atención positivamente cómo se ha instalado el tema del medio ambiente como uno de los temas importantes, pero sí me preocupa y creo que está en el corazón de algo que estamos viviendo en estos días en este país. Esta sensación de que la responsabilidad social se vinculó mucho más a un tema como puede ser proteger la naturaleza, pero bastante menos al tema de la justicia social y la importancia de la responsabilidad social de las empresas. En ese sentido, todos los temas que tienen que ver con salarios, contratos del personal, con la contribución a una sociedad más justa a través de lo tributario, en fin, todo lo que puede ser, para hablar del lado negativo, de abusos, de malas prácticas, de ilusiones, yo creo que de alguna manera puede estar detrás de esta noción que refleja la encuesta de que la RCE, al menos en el mundo corporativo de las empresas, está más asociado a lo medioambiental que hasta otras prácticas que creo que son fundamentales. Y esto creo que tiene que preocuparnos, porque en este malestar que hoy día uno escucha, así como consigna de marcha estudiantil, que se vayan todos, en los cuales, para consuelo del mundo empresarial, también estamos los políticos, entonces no están solos. Yo creo que de alguna manera lo que está es también este sentimiento de que está bien, cuídeme que no haya contaminación, pero ¿qué pasa con mi salario? ¿Qué pasa con las relaciones laborales? ¿Qué pasa con la justicia del entorno en que estoy? Yo creo que es un tema que a mí me surge como relevado de esta encuesta. En materia de organismos públicos, me parece interesante. Bueno, hay algo que es normal, creo yo, que no es nuevo, que es esta idea de transparencia y de calidad, como dos pilares de esta responsabilidad que se le pide al Estado. Pero si uno lo mezcla con las otras cosas que tienen que ver con la preocupación por la comunidad, por la misma gente que trabaja en el Estado, y también esto que mencionaba Analisa de este rol regulador del Estado, de proteger, yo hablaría de que hay como una demanda de una nueva ética pública. La ética pública hasta ahora fue concebida en su visión minimalista, es decir, no robar. Entonces, es ético el Estado cuando no roba. Yo creo que lo que nos refleja esta encuesta es una dimensión de una ética pública que va mucho más allá. Ya no basta con no robar, ese es como el radier del subterráneo del edificio. El primer piso es, oye, ¿cuál es el trato con los funcionarios? No lo olvidemos, y hay una autocrítica, ya que se dice que no hacemos autocrítica, no de la concertación, pero aprovecho de hacerla. Tantos años en el Estado y todavía un buen porcentaje de los funcionarios no tienen regulación laboral. Entonces, ¿cómo el Estado le puede pedir al mundo privado, oye, respeto por los derechos laborales, si hay ministerios y servicios públicos que tienen el 60% de la gente honoraria? Pero no un año, durante 20 años.
Entonces yo creo que ahí hay como una exigencia ética, de coherencia, de decir, mira, bueno, que el Estado ponga su billetera donde pone su boca, y si le exige al privado y tiene una inspección del trabajo, bueno, ¿qué pasa hacia adentro? Esa es una dimensión. Pero está también la dimensión que tiene que ver con la transparencia, la cual creo que Chile ha avanzado en el último tiempo, y me parece interesante que se releve en la encuesta, que es el tema de la transparencia. Ojo que, paradoja, en algunos casos el Estado central ha avanzado más que el Estado periférico, inclusive más que el, Estado, que el mundo privado. Ustedes han visto la polémica estos días de que la Universidad de Chile no quiere hacer público los sueldos de sus profesores. Interesante en un estatus en el cual hay un consejo de transparencia, una ley de transparencia, en fin, me parece que el estándar, el umbral de exigencia de la ciudadanía chilena respecto a la transparencia es mayor. ¿Y para qué decir del tema de la calidad? ¿Ah? Yo creo que la gente hoy día, en algún momento dado, la modernización del Estado se asoció a macro cambios estructurales, número de ministerios, número de servicios. Yo creo que la gente hoy día quiere algo bastante más básico, que me atiendan bien, ¿ah? Que no me tramitan. Y eso también es parte de este nuevo concepto de la ética pública que yo creo que queda relevado. Y por último, está este rol fiscalizador del Estado, en que el abuso puede ser cometido o por el Estado o por un particular, pero se le exige éticamente al Estado que resguarde el bien común. ¿Ah? Y en ese sentido me parece también, nuevamente, que este rol regulador del Estado, que obviamente a raíz de casos como el de la Polar, pero no solo como el de la Polar, ¿ah? Creo que en el último tiempo ha habido una serie de denuncias que hacen que la gente se pregunte no solamente por qué un privado en particular comete este abuso, sino por qué el Estado no hizo nada para impedirlo. Y por otro lado, darse cuenta también que en el Estado también hay abuso. ¿Ah? Y en consecuencia, la demanda por calidad no es y por protección no es solamente frente al proveedor privado, sino que también frente al proveedor público. Educación, por ejemplo, un caso de ejemplo actual. La gente dice, yo creo que me fiscalicen no solamente la calidad de la educación del particular subvencionado, también quiero que fiscalicen la calidad de la educación del colegio municipal. Y eso me parece bueno. Y finalmente, respecto del tema de los ciudadanos, grata sorpresa en la encuesta para mí, grata sorpresa. Primero, la autocrítica. ¿Ah? Los ciudadanos no estamos cuidando mucho el entorno, no nos preocupamos mucho del prójimo, no cumplimos con nuestros compromisos. Creo que le hace bien a Chile que haya una autocrítica ciudadana respecto de que no somos todo lo bueno que nos gustaría, que le podemos pedir al Estado, le podemos pedir al privado, pero como estamos por casa, no estamos bien por casa. De hecho, muchos dicen que si bien la solidaridad y la responsabilidad son valores deseados por la ciudadanía, sin embargo, no estamos haciendo lo que correspondería. Y creo que esto es súper válido y atingente al momento que estamos viviendo. Yo creo que Chile ha avanzado razonable y positivamente en una lógica de una sociedad que garantice ciertos derechos básicos. Y precisamente creo que hoy día, en el corazón de la protesta estudiantil y la relativa simpatía que hay, no necesariamente con las formas, pero sí con el fondo de esta protesta, es que cuando uno siente que el derecho no está bien consagrado, la gente de alguna manera se revela. Y eso me parece bien. Y creo que lo basamos en pensiones, y lo basamos en Saracuna, en fin. Pero lo que está absolutamente ausente del debate político en Chile, los últimos años, es el tema de las responsabilidades compartidas, o de las responsabilidades correlativas. Es decir, yo como ciudadano tengo un conjunto de derechos que obviamente se acrecenta en la medida que Chile se desarrolla, pero también tengo responsabilidades. Creo que toda esta idea, voy a hacer, no sé si polémico o no, pero por lo menos voy a decir lo que pienso, creo que toda esta idea del voto voluntario fue un retroceso en esa sentido. Decirte que aquí la única manera de respetar la libertad del ciudadano era decir que vote el que quiera, era como decir todos los derechos sin ninguna responsabilidad. Y eso a mí honestamente no me parece. Creo que en mi experiencia de alcalde, cuando la gente dice quiero que mi barrio sea más seguro, quiero que mi comunidad sea más saludable, quiero que haya protección del medio ambiente, pero yo no tengo nada que hacer, me parece malo. Es más, me atrevería a decir que si ustedes piensan en todas las políticas públicas o problemas públicos de segunda generación, es decir, que no supongan solamente cemento y hormigón,
sino que supongan cambios de hábitos, como puede ser la prevención del alcohol y la droga, la lucha contra la delincuencia, la protección del medio ambiente, los estilos de vida saludables, la calidad de la educación, y podría seguir. No hay ninguno de esos temas que se pueda resolver solamente desde el mercado o desde el Estado. Si no hay corresponsabilidad de la ciudadanía, honestamente, estamos mal. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece una buena noticia, que en la encuesta surja esto como un problema, como una contradicción, que así como yo puedo ser crítico a la empresa y al Estado, también la ciudadanía es crítica a sí misma. Ahora bien, entre el dicho al hecho hay un gran trecho, y parte de lo que tenemos hoy día que hacer es cómo acortamos esta brecha. Por último, solo una experiencia que tiene que ver con lo que a nosotros nos ha tocado hacer en Peñalolén, que puede ayudar también a este debate. Para desarrollar la RCE se requieren contrapartes. No basta con una empresa que diga, no me acuerdo ahora el nombre de la empresa ni el lugar, pero es una minera que está en una zona del norte de Chile, de una comuna que tiene unos 3.000 habitantes, ¿te acuerdas del nombre? No sé, bueno. Sierra Gorda. ¿Y qué te pasa? A una empresa que quiere hacer todo el bien de una comunidad de este porte, que tiene un per cápita, oye, que piense lo que hiciera Vitacura, si uno toma y no hay contraparte. No hay contraparte institucional para poder hacer lo que hay que hacer. Entonces, en nuestra experiencia, crear una entidad a nivel, en este caso de un municipio, que pueda hablar el lenguaje. Nosotros tenemos una gerencia de RCE en la municipalidad, hace 3 años, que pueda hablar el lenguaje, que valore las alianzas público-privado, que tenga una noción de la métrica, de que hay que medir el antes y el después, que busque no la pasadita de donaciones para el Día del Niño, sino un programa a 3 o 4 años importante, que tenga profesionales capacitados, que tú lo mencionabas también, para poder hablar el mismo lenguaje y hacerse cargo del valor agregado que cualquier empresa el día de mañana va a querer representarle a sus accionistas. Y lo más importante, que sea capaz de tener metas, plazos y responsables claros respecto a lo que se haga. Es fundamental. Nosotros tenemos hoy día 210 alianzas estratégicas, 80 empresas, 30 ONG y 10 universidades, con las cuales tenemos trabajo permanente. No se puede imaginar el valor que le ha traído a mi comunidad ese tipo de alianzas. Ahora bien, nos gustaría pensar, probablemente hay alguna aquí presente, que a las empresas que han hecho alianza con Peñalolén también le ha generado valor y por algo siguen con nosotros. Pero para hacer esa relación virtuosa, no solo basta que la empresa tenga conciencia y tenga un equipo profesional, tenemos que generar capacidad técnica y lenguaje común con las contrapartes, porque de lo contrario nadie puede bailar tango de a uno. Los resultados de la encuesta que yo debo confesar encuentro más bien malos. No solo malos en términos objetivos, sino que también en relación a la medición anterior, a la del 98. Y cuando revisaba la encuesta, hay 3 conceptos que se me vinieron a la cabeza. Individuación, desconfianza e inseguridad. A ver, ¿por qué individuación? Yo creo que respecto a esto se ha escrito mucho sobre los cambios sociales en nuestro país las últimas 2 décadas. Yo creo que a todas luces, cada uno de nosotros tiene la convicción de que este país tiene poco y nada que ver con el de hace 20, 30 años atrás. Una sociedad civil mucho más autónoma, libertaria, me carga esta palabreja, pero empoderada, fragmentada en sus anhelos que reclama de la clase política, particularmente soluciones que esta no siempre está dispuesta a proveer. Y en ese contexto yo creo que también, independiente de nuestra posición política, es ineludible advertir que en los últimos 30 años este país ha progresado lo que probablemente antes tomaba 3 o 4 décadas. Sea por las razones que sean, las políticas públicas, el proceso de expansión capitalista, el acceso al crédito, lo que ustedes quieran. Y se ha ido instalando, o se fue instalando, la idea de que probablemente el bienestar individual tenía poco que ver con el esfuerzo colectivo, y más bien con lo que pudiera uno personalmente hacer. Y yo en eso no puedo sino estar de acuerdo en algo que planteó Ana Miguel, que insiste Claudio, de que buena parte de los problemas tienen que ver de que estamos en presencia de una sociedad mucho más de derechos
que de deberes. Y eso se refleja bien en una cuestión más etaria o generacional en la encuesta respecto a la opinión que tienen los mayores de 50 años o la opinión que tienen los menores de 50. No es que ese sea el corte de la juventud, digamos precisamente, pero que probablemente los mayores de 50 muestra una experiencia, un añoro distinto al que nos tocó a muchos de nosotros vivir. Sin embargo, esto ha sido un proceso y no ha ocurrido de un día para otro. Sin embargo, hay un par de eventos que a mi juicio son significativos para explicar los otros dos conceptos. El de la desconfianza, que tocó Analía y ella lo explicó bastante bien, y yo lo quiero tomar a propósito de una cuestión que atañe más a mi generación y tiene que ver con el proceso de expansión de las nuevas tecnologías. Esto les puede parecer raro, pero lo voy a tratar de frasear de la siguiente forma. ¿Qué es lo verdaderamente revolucionario? Yo tengo la impresión de que lo que realmente cambia las conductas de las personas, y particularmente en mi generación, tiene que ver con el proceso de digitalización. Es decir, que un libro, una pieza de música, una biblioteca completa, todo un museo, todo lo que yo voy a escribir en mi vida, lo pueda reducir a un objeto que no es más grande que una moneda, y pueda transmitirlo, intervenirlo, es lo que probablemente muestra el cambio de conductas más importante en las últimas dos generaciones. Piensen ustedes lo que hizo el iPod en las radios juveniles, lo que hizo primero Kindle y los tablets en la industria del libro. Y la pregunta relevante es cómo eso impactó a las formas de comunicación política, que es finalmente lo que estamos hablando. Y yo me atrevería a decir que lo que se está empezando a alterar es un modelo de comunicación que dominó los últimos 100 años, que básicamente funcionaba sobre la idea de que entre el emisor y el receptor del mensaje había un intermediario. Un intermediario que tenía la calidad de experto, que traducía, que hacía pedagogía. La eliminación de ese intermediario es probablemente lo que explica buena parte de la crisis de la representación, no solamente política, sino el deterioro de la élite, que explica buena parte, a mi juicio, de los resultados que hemos visto. La falta de ese intermediario es lo que muestra el declive de los medios de comunicación tradicionales, pero la falta de ese intermediario también es lo que muestra la crisis de los partidos políticos. Lo voy a poner con el siguiente ejemplo, porque a ratos parece que cosas que nos pasan hoy día son relativamente nuevas y sin embargo las venimos advirtiendo hace mucho tiempo. La persona que más votos ha sacado para la derecha en la historia de Chile fue Joaquín Lavín, el año 99, con un discurso que hablaba de los problemas reales de la gente. 6 años después, Michelle Bachelet se convierte en la primera mujer presidenta de nuestra historia, con un concepto, el del gobierno ciudadano. Y 4 años después, un cabro de 35 años pone en jaque a la coalición de gobierno, incluso a la oposición, me refiero a Marco Enrique, transformándose en una suerte de niño símbolo del deterioro de la clase política concertacionista. ¿Qué hay en común en esos 3 casos? Una brutal crítica a la estructura de intermediación entre el poder formal y los ciudadanos. Y es justamente eso lo que yo creo que está hoy día poniéndose sobre la mesa. ¿Por qué? ¿Y por qué esto lo ligo con las nuevas tecnologías? Primero, porque se han multiplicado las voces. Ya no es como antes, un solo espacio y un lugar donde se generaban las conversaciones. Hoy día es imposible, como hacíamos en antaño, pretender controlar los acontecimientos, que algo no pase sobre la vida, de ejercer algún tipo de influencia sobre un medio de comunicación, un partido político, una organización social. Segundo, la inmediatez. En la tarde, las noticias de la mañana ya pasaron de moda. Y por último, a mi juicio, lo más interesante es la bidireccionalidad. Es decir, los ciudadanos ya no solo son receptor de información, sino que empiezan a emitir su propia historia, sus propios prejuicios, sus medidas verdades. Y esta suerte de vértigo es lo que a mi juicio desata en la inseguridad. ¿Qué es lo que hemos visto estos últimos 3 meses en Chile? Yo creo que si lo pudiéramos resumir en una palabra es rabia y hastío hacia el poder político, hacia el poder económico, hacia el poder social. Rabia y hastío frente a la forma en que este se usa y se distribuye. Y voy a decir algo bien dramático y políticamente poco correcto, pero yo creo que esto tiene menos que ver con la desigualdad de lo que muchos analistas expresan en los diarios.
Desgraciadamente esto es un país, y lo digo con harta pena, que yo creo que se acostumbró a vivir con ciertos niveles de desigualdad. Lo que hay detrás de la demanda ciudadana, a mi modo de ver, es certeza y es seguridad. Es quien nos cuida. Porque al final, fíjense que en la encuesta, cuando por ejemplo habla del Estado, lo que está pidiendo es más transparencia y más fiscalización, que hagan su pega. Nadie está pidiendo que no haya mercado o empresa privada, sino que terminen los abusos. Y respecto del contexto social, lo que se está solicitando no es igualdad material, sino que los cabros cuando van a pedir pega, les dejen de preguntar de qué colegio salieron, cómo se llaman sus padres, o si tienen un apellido mapuche, un echar de clavo, probablemente no van a poder acceder a la misma pega que sus compañeros de curso. Yo la personal sensación que tengo, si es que ustedes pudieran reflejar esto como en una carrera, es que hay una pista donde hay algunos que tienen que correr con las manos vendadas. Hay otros que su pista está llena de obstáculos y fosas. Y hay otros que probablemente son los que están en mejores condiciones, que además corren con 10 metros de ventaja. Sabemos el resultado de esa carrera. Y probablemente el esfuerzo, el talento y el mérito se ha transformado en una quimera. Y lo que la gente necesita es seguridad. Es que independiente de cómo se desenvuelvan los acontecimientos, voy a tener una oportunidad. Y yo creo que eso es lo que está puesto en cuestión hoy día. Y por eso, y en relación a esta crisis de representación y desconexión de la élite, que a mí no me parece raro que hay un retroceso en la cantidad de personas que dice la encuesta haber escuchado respecto a responsabilidad social. Y lo que es peor, que este sea un concepto que sigue anclado en el sector socioeconómico alto. Finalmente de eso se trata. La gente no sabe, y ahí tengo un matiz con mi amigo Claudio, a lo que se está refiriendo cuando habla de responsabilidad social. Perdónenme que el 10% de los encuestados diga que hay un reporte de sustentabilidad, es que francamente no entiende nada de responsabilidad social. Es decir, menos del 0,01% de la población con suerte probablemente ha leído un reporte de sustentabilidad. Y lo que para Claudio son buenas noticias son a medias. Los ciudadanos son críticos respecto a los ciudadanos cuando hablan de los otros ciudadanos, pero cuando hablan de su comportamiento personal, probablemente los resultados son bastante menos alentadores, en el sentido que son menos críticos con su conducta que con la de sus padres. Ahora, paradojalmente esto tiene un lado positivo, con todo lo pesimista que pueda resultar lo que he dicho para tratar de provocar esta conversación, y que tiene que ver con también algo que estamos observando. Y es que yo tengo la impresión de que hay ciertos bienes que solamente se pueden perseguir colectivamente. Y la gente se da cuenta que su nivel de prosperidad, su posibilidad de desarrollo, el de ellos y su familia, ya no solamente tiene que ver con lo que ellos individualmente puedan hacer, sino que con el entorno y la comunidad. Cuando uno ve las manifestaciones a propósito de Agroicén, se da cuenta que el medio ambiente es un bien que solamente se puede perseguir colectivamente. Lo mismo probablemente con educación, y para qué decir respecto a los temas de discriminación e intolerancia, como evidenciamos hace algunas semanas atrás. Entonces digo, estamos en un momento, ¿cómo decirlo? Un buen amigo de Analía, de Claudio y del suscrito, Sergio Galilea, tiene una frase que me gusta mucho, aunque él la ocupa para referirse al sexo opuesto o a las mujeres, pero yo lo voy a utilizar esta vez para concluir la imagen que tenemos respecto a este momento. Y es que estamos ante un instante interesante, pero peligroso. Tengo la impresión que de lo que estamos hablando en definitiva es de cuál es la ética de desarrollo como país y también en el mundo, a la cual estamos probablemente transitando. Estamos en un cambio, o sea, este fenómeno que estamos viendo, este descontento generalizado, por las razones que sean, las que apunta Jorge, o tal vez aquellos que quieran ver un enojo directamente con el poder económico, etc. Pero lo estamos viendo en muchas partes. Cuando se produjo la burbuja norteamericana y la caída de toda o lo que se llamó la burbuja inmobiliaria, Alan Greenspan, o sea,
representante máximo del neoliberalismo económico, dice hemos tenido un problema, y un problema grave. Todo el sistema neoliberal se sustentó sobre la base de la confianza en la autorregulación, porque creímos que íbamos a ser capaces de entender que aquello que nos estaba proporcionando tanto beneficio requería ser cuidado. Y eso no fue así. Entonces, cuando Griesbaum dice eso, lo que hace es hacer un tackle, utilizando una expresión rugbyística, a la rodilla de un sistema que parece que va a tener que tener un fuerte ayornamiento, si es que no una transformación completa. Porque finalmente lo que está puesto en jaque es la naturaleza humana. El tema y que enoja al ciudadano, de la codicia, de aquel sacar el beneficio, el provecho máximo, llevando al extremo los temas, tiene que tener un retroceso, tiene que tener un control, hay que correr la cerca más acá. Y el ciudadano, ¿cómo lo dice? Lo dice, Estado fiscalice más. Dice, empresa sea más consciente de esa ética que lo tiene que vincular con valores comunes de la sociedad. Expresado en muchas variables, en la relación con sus trabajadores, en la protección al medio ambiente, con la relación con el entorno, como nos señala Claudio, cómo se inserta en el quehacer de la comunidad donde está, porque cambió el paradigma. Porque, y esta frase se la escuché varias veces a Jorge, a él se la escuché la primera vez, siempre hubo una lógica de que más vale pedir perdón que pedir permiso si es que uno quiere avanzar. No porque la defendiera, a él se la conocí. Hoy día esa lógica se cambió, ese paradigma se cambió. Hoy día hay que pedir permiso. Porque hay un, comillas, licenciamiento social que se debe buscar. ¿A qué dice esa licencia social? Permítame estar acá, porque usted estaba primero, señor ciudadano, usted formaba parte de la esencia viva del habitante del territorio, porque yo quiero desarrollar mi actividad y los necesito. O sea, aquí hay un beneficio mutuo que debe empezar a reconocerse. Ya no es fácil pasar por arriba de todo. Entonces, finalmente, y vuelvo al concepto inicial, es la ética del desarrollo, lo que comentábamos con Soledad al entrar. Están cayendo las bolsas, etcétera, etcétera. O sea, hay un movimiento, algo está pasando, algo que nos dice aquí va a tener que haber un cambio que va desde el orden económico internacional hasta la manera en que nos relacionamos, porque finalmente el capital social es lo que está puesto en cuenta. Esa sinergia, esa confianza, ese clima de relación de confianza que es lo que hace que los países progresen, las sociedades progresen y los individuos seamos más felices, que finalmente es el fondo de toda esta historia, cómo nos levantamos todos los días y estamos un poquito más contentos para enfrentar lo que es nuestra vida, que en el mundo será muy pequeña, pero para uno es todo lo que es.